Continuemos con nuestros temas, muchachos. Vamos a ver ahora un poco de teoría relacionada a los servomotores de CA y también una pequeña introducción al diagrama de escaleras. Claro que vamos a ir continuando con todo esto para que podamos avanzar también con nuestros temas. Sin más que decir, pues vamos para allá. Ahí está. Vamos a tener que ahora, para cuando ya tenemos accionamientos de cierta potencia, el motor de corriente alterna nos va a dar ciertas ventajas, ¿sí? Por ahí si han tenido chance de ver algunos de los videos estos de donde nos presentan los trabajos de Tesla y esta guerra entre la corriente alterna y la corriente directa. Bueno, ya es sabido que tienen cierta ventaja algunos, esta parte de los motores de CA en algunos casos. En otros, bueno, pues tampoco vamos a meter un motor de corriente alterna en, por ejemplo, en un dispositivo pequeño o en un dispositivo móvil, porque bueno, tendríamos que generar esa corriente alterna y luego echarlo a andar con ella precisamente. Pero para los sistemas de control y actuadores, en muchos casos tiene más ventajas el usar corriente alterna porque pues todo está conectado directamente a la red. Y en algunos casos, bueno, ya actualmente ya hay motores, por ejemplo, sin escobillas. Aquí es precisamente lo que menciona de estos motores de corriente alterna, es que tienen una ausencia de colector y de escobillas, ¿sí? Entonces, también ya va a haber cierta ventaja ahora y en cuanto a rendimiento y en cuanto a lo que se puede hacer con estos motores sin escobillas en CD. Ustedes han visto que con la aparición de estos motores se hizo más fácil el trabajo con, por ejemplo, con los drones o con los cópteros, ¿no? Ya sea tricópteros, cuadricópteros, etcétera, dependiendo del número de rotores, es el número que se le va a dar. Y bueno, otra cosa que nos mencionan aquí es que podemos tener motores asíncronos y también motores síncronos en el ámbito de la CA. Aquí tenemos una pequeña definición, que el motor asíncrono no es apropiado para muchos servosistemas, ya que requieren, los sistemas requieren cierta precisión y el desplazamiento y de la poca linealidad de las características en cuanto a la combinación par-velocidad. O sea, ya sea que sean muy rápidos, pero van a poder entregar menor par, o al revés, van a poder ser lentos, pero van a entregar más par, que es lo que normalmente se compensa una cosa con la otra. Y estos también se van a acompañar con lo que son variadores de frecuencia. Nosotros hemos trabajado, o cuando menos ustedes, muchas veces cuando ustedes van a ocupar, por ejemplo, la plancha, lo que ocupamos en realidad en la plancha es un termostato que varía su resistencia y bueno, va a estar ahí en el sistema, así como cuando en las máquinas de coser le oprimimos el pedal, o en los dimmer seguimos trabajando con el mismo voltaje y con la misma capacidad de corriente que nos proporciona en ese caso la línea de CA, ¿sí? Si la línea nos entrega 60 Hz, en el caso de nuestro país, o 50 Hz, en algunos otros lados se entrega 50 Hz, para nosotros nos entregan 110 o 220, en otros lados solo les entregan de 220 para arriba, pero no se varía la frecuencia, ya sea de 50 Hz o de 60 Hz, se mantiene en ese mismo valor. Ya para poder trabajar algunos sistemas de posicionamiento con pequeña potencia, los motores de alterna son más utilizados
Bueno, los más utilizados son el síncrono y el de reluctancia, ya que estos presentan menos deslizamiento, ¿no? En cuanto a dónde se pueden posicionar. Y ahí son a los que normalmente se van a ocupar cuando se habla de servomotor de CA. Tenemos que las formas del servomotor de CA pueden ser varias. Lo clásico en una máquina de estas de tipo síncronas es disponer de un devanado estatórico, que es un estator alimentado en CA, y un devanado rotórico, pues el clásico rotor. Tenemos estator y rotor alimentado en corriente continua a través de escobillas y un sistema de anillos rozantes. Muchos motores, a pesar de que son de CA, a veces ocupan la rectificación para poder generar un arranque, ¿sí? Y aquí tenemos que ya otros pueden estar constituidos con un bloque de hierro, un motor de reluctancia, o por un imán permanente para evitar la existencia de escobillas. Esto es también como los que conocen ahora como brushless, motores sin escobillas, ya para poderlos implementar. Aquí hay algunas características también muy útiles acerca de los motores síncronos con rotor de imán permanente y de los motores de reluctancia con rotor liso, y en este caso van a tener devanados trifásicos en el estator y con uno o más pares de polos por fase. Esto lo hacen principalmente para generar un campo giratorio y que no esté como que vibrando a medio camino. Y aquí nos presentan ya los parámetros que normalmente se utilizan, ¿no? Velocidad en revoluciones por minuto, frecuencia, pares de polos, tensión del inducido, corriente del inducido, inductancia de cada devanado, el par del motor, una constante de par y ya la potencia en watts, a las que de algunas bibliografías en vatios, para poderlo representar. Recordemos que esto solo es una pequeña introducción. Ya cuando estemos más adelante hablando de lo que se va a utilizar, y bueno, dadas las circunstancias, ocuparíamos el simulador. Y bueno, allí en el laboratorio pues ya se puede ocupar, por ejemplo, un motor de CA tal cual, para poder ser pues arrancado con el pequeño PLC que tenemos en el laboratorio. Bueno, otra de las cosas principales que se pueden ocupar para la programación de los PLCs pues son los diagramas de escalera. Recordemos que al final de cuentas el PLC va a contar con un microprocesador y bueno, todo el código que va a ejecutar siempre va a estar en código máquina, o sea que unos y ceros, y pues esos unos y ceros o ese código binario nos va a representar las instrucciones del programa. A estas alturas me parece que ya llevaron microcontroladores y bueno, ya más o menos saben de qué se trata esto del código de máquina. Bueno, se puede usar ya también actualmente lenguajes ya de alto nivel, ya pasando desde ensamblador o algo similar a ensamblador. Recuerden que estamos hablando de PLCs. Y ya podemos también utilizar, les decía,
lenguajes más de alto nivel. Aquí nos mencionan algunos, aún así estos siguen siendo ya de tipo, llamémosle antiguo, si no es que algunos casos obsoletos, debido a que, bueno, ya actualmente ya se usa hasta una especie de lenguaje gráfico, por decirlo de alguna manera, en el cual algunos software ya se conectan incluso en red, ya tienen un entorno gráfico, ya únicamente se le da un clic a un icono, en el icono se configuran sus características y pues ya va a ser también más fácil trabajar con él. Aunque, bueno, comentando esto es que la lógica y en parte la simbología sigue utilizando su base en lenguaje C como la mayoría de los lenguajes de programación, ¿no? En un principio, este tipo de dispositivos, como lo menciona aquí, recuerden que también aquí ya es ya es de hace algunos años el material, incluso la bibliografía que se utilizó para este material ya tenía sus años. Y bueno, nos hace la mención de que en un principio este tipo de dispositivos estaban pues orientados a ingenieros que no tenían ningún conocimiento en programación, a diferencia de hoy en día que prácticamente todo ingeniero electrónico, mecatrónico, incluso ingenieros mecánicos por este lado de más orientado a la física, ingenieros eléctricos, de varias carreras, ya tienen un gran nivel y muchas habilidades en cuanto a programación se refiere, ¿no? Sobre todo ahora con la aparición de todas estas tarjetas que hace algunos años pues habría que hacer todo un sistema mínimo con memoria separada, el procesador separado, el bus de datos y bueno, para poder utilizar algún microcontrolador o algún procesador. Entonces, esto también ha cambiado. A lo que me refería es que, por ejemplo, ya Arduino ya nos presenta una plataforma de desarrollo ya bastante accesible para personas incluso con pocos conocimientos o que se están teniendo una introducción a la programación y a la electrónica, a personas de otras áreas que no necesariamente tendrían que ser muy afines a la parte electrónica, a la parte mecatrónica, a la parte computacional, para poder utilizar las herramientas de tanto de programación como de desarrollo. Han aparecido tarjetas nuevas, por ejemplo, está la tarjeta de fabricación Raspberry, ¿no? Que ya es toda una computadora completa, y ahora con la herencia hacia la Raspberry, bueno, a la tarjeta que no me acuerdo si es también Nano o Pico, utiliza MicroPython, y entonces también ya la programación todavía se vuelve más amigable. Bueno, eso es por ese lado, pero también dentro de este ámbito se desarrolló un sistema de programación se llama de escalera en español, le llaman lenguaje Leader en el idioma inglés, y bueno, en este caso es una manera de escribir código para que el PLC lo entienda. Obviamente el procesador hará la conversión de el diagrama de escalera a su código, a su propio código máquina.
Como introducción vamos a considerar un diagrama de cableado para un circuito eléctrico de la figura. Bueno, no se cargó la figura. Les decía que han tenido problemas con con la edición en látex. Entonces, ahorita ya les muestro las figuras. Pero bueno, vamos a pasar a la otra bibliografía para que ustedes vean de qué se va a tratar. Vamos a ver, vamos a pasarnos acá a la libreta. Y bueno, en realidad los diagramas de escalera, pues en un principio digamos que se basan en lo que nosotros ya conocemos, solo que, bueno, ahora va a tener cierta lógica para poder ser programado. Normalmente lo que nosotros conocemos es tener un interruptor y acá de este lado tendríamos, bueno, por mencionar algo, un motor. Esto es lo que nosotros normalmente vemos. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a trabajar? Bueno, pues es que en un lado vamos a conectar la línea y el otro en el neutro, ¿no? Entonces, nosotros ahora vamos a poder trabajar precisamente con las líneas y ahora nosotros le llamaríamos aquí L1 y L2. ¿Sí? Hasta ahí no hay ningún problema. Yo cierro el interruptor y el motor pues funciona. Yo cerraría el interruptor y el motor funciona. Ahora, algo interesante es que para los diagramas de escalera ya empezamos a utilizar, por ejemplo, voy a poner aquí ya, aquí, estos tipos de interruptores. Este tipo de interruptor sería normalmente abierto y este otro tipo de interruptor sería, ya me equivoqué aquí, normalmente cerrado, ¿sí? Donde, bueno, yo oprimo y los contactos del interruptor, pues ahora se conectarán a través de la placa que yo tengo aquí arriba cuando haga yo presión. Caso contrario, normalmente como su nombre lo indica, estarán haciendo contacto. Aquí, bueno, me falló un poquito, aquí está. Estarán haciendo contacto. Y cuando yo lo oprima, cuando yo oprime el interruptor, ahora en realidad los contactos serán separados y pues si yo tuviera ese contacto acá en el motor, pues se apagaría. Lo que tenemos ahí como, como ejemplo es que me decía que si yo pongo un pulsador en estado normalmente abierto y el pulsador en normalmente cerrado, cuando se pulsa el botón 1, el circuito del motor se completa y el motor arranca. Bueno, aquí no está la figura, pero vamos a ver de qué se trata ahorita para que podamos ver nuestra figurita. Aquí está, vamos a ver. Yo ahora, ya para completar en realidad ahora cómo se está viendo el diagrama de escalera, yo en realidad puedo trabajar con todo este lado es una línea y con todo este lado es otra línea. ¿Sí? Ahora, lo que nos dice ahí el ejemplo es que, bueno, yo voy a tener
un contacto normalmente abierto. Vamos a ver aquí. Aquí está mi contacto normalmente abierto. Luego voy a tener mi contacto normalmente cerrado. Y a su vez aquí voy a tener como salida mi motor. Pero a esto le vamos a agregar una cosa más. ¿Qué pasa si yo pongo ahora aquí un relevador? Lo voy a indicar así. Lo voy a indicar aquí como un relevador. Todavía no nos vamos a meter con la simbología completa. Un relevador. Y lo voy a, como estoy diciendo que es un relevador, este relevador pues me activaría aquí lo voy a poner aquí como interruptor de este tipo. Este relevador me activaría, ¿sí? Relevador 1, y este sería la respuesta del relevador 1. Todavía no es 100% un diagrama de escalera, porque bueno, la simbología, no estoy usando 100% la simbología, solo es un ejemplo. Aclaro esto para que no por ahí vayan a surgir los comentarios de que no estoy haciendo un diagrama de escalera y lo estoy haciendo como tal. Estoy haciendo una especie de híbrido entre lo que conocemos y una introducción al diagrama de escalera en cómo se va más o menos a organizar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo oprimo el botón normalmente abierto? Como se dan cuenta, este está cerrado. Este sería el botón de arranque. Vamos a ponerle arranque. Sí, ese sería el botón de arranque. Ahí no se me olvidó cambiarme de acá. Ya hice todo y no se dieron cuenta. Perdón, lo siento. Y ahí está el dibujito, nuestro diagrama. Perdón por no pasarme a este lado y que vieran cuando se hacía el dibujo. Entonces, regreso. Yo tengo mi botón normalmente abierto, en serie con un botón normalmente cerrado. El primero se va a llamar de arranque, el segundo se va a llamar de paro. Espero que se vean ahí los colores. Los plumones me los regalaron, así que bueno, agradecemos al patrocinador de los plumones, más bien a la patrocinadora de los plumones. Vamos a ver que ahora, cuando yo prima el botón de arranque, el motor, este es un motor, voy a poner aquí también, aunque ya tiene la M, el motor va a arrancar, ¿sí? El motor va a arrancar, y como el motor arranca, también el relevador, el motor arranca. Bueno, vamos a ver, yo le doy el arranque aquí, apachurro el botón, esto se cierra, el motor arranca, voy a poner aquí, el motor empieza a arrancar, a girar, ¿sí? Espero que se note ahí un poquito, y el relevador o la bobina del relevador pues se cierra, ¿sí? Y obviamente al recibir ya lo mismo que el motor, estar en paralelo, el relevador también genera su acción y provoca que el contacto del relevador se cierre, ¿sí? Entonces, ahorita yo oprimí y esto ya está cerrado. Este está cerrado. Este no lo hemos movido. El motor está girando. Mi relevador generó una señal para el contacto
de salida del relevador, y entonces ahora estos dos contactos están cerrados y en paralelo. ¿Qué va a pasar cuando yo suelte el botón de arranque? Vamos a ver, vamos a ponerlo por acá. Yo suelto el botón de arranque y ahora ese botón regresa acá, a su posición de abierto. El botón de paro no lo hemos movido. El motor, pues el motor sigue girando. Y el relevador también sigue manteniendo el interruptor de esta manera. ¿Por qué, aunque yo solté el interruptor, mi motor sigue girando? Porque bueno, recordemos que el relevador su bobina estaba activada, lo que ocasionaba el cierre de su contacto, y seguimos recibiendo voltaje para el motor de la L1 y de la L2. También está conectado y el motor por eso sigue girando. ¿Qué pasa ahora si yo suelto el botón de paro? Bueno, si lo oprimo, entonces ahora esto se va a abrir. Vamos a redibujarlo. Ahora lo voy a redibujar acá. Si yo oprimo el botón de paro, entonces, ¿qué pasa? Este estaba abierto. Oprimo el botón de paro, entonces ahora está abierto. El motor se detiene. La bobina del relevador deja de tener también voltaje. Y entonces el interruptor que está gobernando la bobina del relevador también se abre y entonces el motor se detiene. Aunque yo suelte el botón de paro y él se vuelva a cerrar, ya ocasionó que el relevador perdiera su voltaje y abriera su bobina. Entonces aquí ya hay una interrupción, otra interrupción, el motor pues se detiene y también el relevador se desenergiza y ahora el motor queda detenido completamente. Y es así como, bueno, funciona un pequeño sistema de arranque y paro de motor. Vamos a bajar ahí para que se vea todo. Ahí está. Ahí se ve casi todo. Es así como funcionaría. Entonces, vamos para acá. No, acá no, perdón, aquí. Entonces, ya también la forma de programar mediante escalera ya es de los más utilizados, o hasta hace algún tiempo era lo más utilizado para programarlos. Les decía que ya actualmente ya hay otros ambientes ya muy gráficos para hacer esto. Hay software de las compañías que hacen precisamente estos PLCs. Obviamente se van actualizando y se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías que estamos utilizando hoy en día.
Bueno, aquí creo que sí, las figuras, yo creo que algo pasó con las figuras, les decía. Bueno, entonces, algo aquí de lo que vamos a ver es precisamente, aquí estamos, a ver, déjenme ver, aquí están. Perdón, porque es que lo teníamos por allá. Aquí está. Bueno, aquí nuestra bibliografía está en inglés. Ahí pueden ver el material. ¿Sí? El nombre, ahí del, del material. Y tenemos ahora ya algo similar a lo que habíamos dicho, ¿no? Donde pues tenemos un botón normalmente abierto, botón normalmente cerrado, y ya sería el arranque, el paro, CR1, ahorita vamos a ver de qué se trata. Obviamente acá está el contacto de CR1. Tenemos aquí de nuevo el CR1 como entrada. Tenemos un interruptor de temperatura también aquí. Ahorita los vamos a nombrar. CR2, PL2, que sería una lámpara o un piloto para indicar que está listo. Un sensor de nivel que también está funcionando como interruptor. Tenemos la bobina del CR2, acá está, perdón, o el contacto del CR2, aquí está. Tenemos también aquí un CR3, en este caso es un contacto que está cerrado, una lámpara 2 o un piloto 2. Y tenemos en general ya un diagramita de escalera de, vamos a ver qué dice aquí. Bueno, para el circuito que se muestra en la figura 7, se identifican las entradas reales y las salidas para cada circling, cada circo, cada... ¡Ay, se me fue el avión! Bueno, perdón por eso. Se asigna en el B se asignan las direcciones de entrada-salida, en el punto C se asignan las direcciones internas si son requeridas, y en el punto D se dibujan las conexiones de entrada-salida. Aquí está, ¿no? Aquí están entradas y salidas. Observen cómo ahora tienen una forma de dibujarse distinta. Si les vamos a ver más adelante. A ver, acá está. Bueno, acá nos dicen que son. Vamos a ver más adelante. Aquí está la explicación ya. ¿Sí? Ahí tenemos encerrado ya en un circulito las que están funcionando. Serían entradas, pues es start, stop, el temperatura, el TS3, los niveles FS4 y FS5, aquí están. El de temperatura es está funcionando en dos lugares. Ahí estamos identificando quién es cada uno. Tenemos las salidas, una lámpara piloto de que está listo, un solenoide 1, supongo que solenoide. ¿Dónde está? Ajá, sí. Y abierto, un otro piloto 3, piloto 2, piloto 3 y un calefactor o un calentador, un H3, un heating, sí, ahí está. Entonces aquí sería cómo se asignan. Más adelante ya vamos a ver oficialmente cómo va a trabajar esto de los diagramas de escalera para ver qué se está usando. También vamos a empezar a diferenciar las entradas como las salidas. Estos se enumeran con cierto valor, así como, pues obviamente, bueno, lo acabamos de ver más o menos acá arriba, las entradas están al lado izquierdo, las salidas al lado derecho y, bueno, al final de cuentas, también la manera en cómo se va a ir tanto ejecutando como revisando este tipo de diagramas sería de izquierda
a derecha, regresamos hacia acá, revisamos hacia acá, regresamos, revisamos en horizontal, regresamos en diagonal y ejecutamos así en horizontal, ¿sí? Es la manera en cómo se irían ejecutando pues estas instrucciones de escalera. Aquí también nos menciona que, bueno, a pesar de que el PLC tiene sus entradas y salidas, podemos también hacer uso de sus registros internos también, y podemos asignarles a lo mejor, o bueno, más bien podemos ocupar las direcciones que el manual nos indique dependiendo el modelo, dependiendo el tamaño del mismo PLC. Y aquí, bueno, nos presentan ya también un diagramita para, por ejemplo, arrancar y parar los motores que están aquí para una bomba de motor coolant, que sería de enfriador, una bomba hidráulica, spindle motor, si no sé qué es, spindle, no sé qué es la palabra, la voy a revisar y por ahí luego se las comento. Bueno, estos están conectados mediante aquí unos devanados para indicar y para poder ocupar ese voltaje. Son 3 fases, aquí nosotros vamos a ocupar 2 líneas, como pueden ver aquí tomamos una y tomamos la otra, y no es otra cosa más que un transformador para poder hacer nuestro diagrama de escalera. Esto es lo que acabamos de ver más o menos, nuestros diagramas de contactos, nuestro arranque y nuestro paro. Ahora va a depender el paro de 2 cosas. En este caso, bueno, perdón, en este caso va a ser el arranque de M2 y M3. Tenemos una alarma de fallo y ya aquí también nuestro, en este caso el SCR, que sería un contacto. Va a ser un relevador de estado sólido. Y bueno, ahí está. Más adelante vamos a seguir con esto. Vamos a dejarlo ahí con el diagrama de escalera. Les decía, sí ya es un diagrama de escalera. Por ahí buscaré la nomenclatura, así como los símbolos necesarios para trabajar con estos diagramas, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Entonces, a ver, ahí está. Ahí está. Vamos a dejarlo ahí con el diagrama de escaleras y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.